UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Hola a todos, yo soy Santiago. Yo soy Gali. Y esto es Espacio UCEMICH. ¿Cómo estás, Gali, hoy? Muy bien, caracterizada de Catrina. Increíble. ¿Y cómo fue este proceso? Pues esto lo vamos a ver en este episodio que se llama Story Makeup. Genial, entonces vamos a revisar esta cápsula especial donde vamos a celebrar el Día de los Muertos, donde se encuentra el arte, la cultura, las prácticas sociales y también vamos a ver lo que significa para nosotros, los mexicanos, las Catrinas. Entonces, pues vamos a ver el proceso creativo. ¿Sí? ¡Vamos! Hola a todos, vamos a preparar un bonito diseño con una modelo especial para este capítulo, donde revisaremos técnicas y algunos tips para que ustedes puedan empezar a practicar este mundo del maquillaje. Para esto necesito una modelo, así que vamos a traerla. ¡Listo! Aquí tengo ahora mi modelo. Vamos a indagar un poquito en lo que son las prácticas, Gali. Claro. Vamos a ver estas técnicas de maquillaje. Vamos a decirle a la gente lo que es para nosotros, por si es que tenemos espectadores de otras partes del país. Ojalá. Que también se enteren de lo Sí. que es el Día de Muertos aquí en México, ¿no? Así es. Bien, así que vamos a darle. Vamos a comenzar primero que nada preparando la piel de nuestra modelo. Aunque es un look de maquillaje con pinturas en base de crema, siempre es demasiado importante cuidar la piel. A mí me gusta tener la piel bastante hidratada porque generalmente estos looks están expuestos a desfiles, a pasarelas. Vamos a comenzar con la base blanca. Yo utilizo esta paleta, es una paleta de colores, tengo una amplia gama y pues vaya, son bases de crema, lo que permite que la pigmentación sea muchísimo más fácil para la hora de llevarlo al rostro. Yo empiezo con las partes blancas porque esto permite que el maquillaje resulte pues más fácil de trabajar, más limpio. Lo que estoy haciendo es borrando un poco las pinceladas que se han dado con la brocha para que justo se vea pues una uniformidad en toda la base, se integre a nuestra piel y lo que voy a hacer después es dar una segunda capa de hidratación. Vamos a pasar a sellarlo con un polvo blanco. Esto va a permitir que nuestro color blanco se mantenga blanco por completo y que las partes oscuras que vamos a trabajar más adelante sean las negras, las cafés, las sombras. Vamos a ir de claros a oscuros para nosotros poder encontrar primero los puntos de luz, los puntos intermedios, los neutros y después vamos a ir buscando profundidades con los colores más oscuros. Los colores más oscuros resultan por ser tintos, morados, azules, negros. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es empezar a darle como un poco de drama a esta base blanca con tonos cafés y beige. Contorneamos de aquí y todo el rostro con el nacimiento de nuestro cabello y también vamos a contornear un poco la mandíbula dándole un poco de profundidad. Voy a rellenar ahora sí las partes internas de nuestro maquillaje.
Ahora yo me voy a poner creativo y le voy a aplicar un poco de color. La verdad es que a mí me encanta el color y le voy a aplicar un poco de guinda. Y ahora una de la parte favorita de muchas maquillistas es aplicar piedras. Esto va a embellecer por completo el ojo, que es la parte de nuestro cráneo. Entonces esto lo eleva muchísimo. Existen plantillas como estas que son muy accesibles y que existen en todas las tiendas de bonetería, papelerías. Y yo solamente voy a utilizar la parte superior del cráneo. Vamos a preparar a nuestra Catrina, dejarla extremadamente bella. No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Regresamos del corte, pero cuéntame, Gali, ¿qué te pareció la experiencia y sobre todo, pues sí, ser una Catrina frente al programa? Pues fue una experiencia muy padre porque platicamos sobre cómo celebramos el Día de Muertos y aparte ser caracterizada por una Catrina se me hace muy padre. Sí, creo que México es mágico, entonces ser una Catrina, pertenecer a esta cultura, a esta tradición, es de lo más rico que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Nuestras prácticas, nuestras raíces. Y celebrar la muerte de una manera tan bonito, a mí me llena el corazón, lo van a poder ver en el programa y pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, Santi. Así que vamos a ver qué tenemos a continuación. Vamos. Publicaciones UCEMICH. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Rosiles Salas, profesor e investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, la UCEMICH, y en esta ocasión estamos presentando el libro 25 años de elecciones en Michoacán. Bien, pues bueno, yo, digamos, en mi vida profesional me he dedicado a estudiar la parte electoral, la parte político-electoral, y a partir de que llegué aquí a Michoacán, pues me di cuenta de que hay un déficit importante, digamos, en los estudios electorales, ¿no? Hay otros estados donde hay un avance muy importante en este tipo de estudios y en el estado de Michoacán, pues hay que decirlo con toda claridad, falta mucho en este sentido. Entonces, hay que decir también que en esta idea del libro tuvo mucha importancia el papel del rector, ¿no? El rector conoce a uno de los autores, que es Raúl Figueroa, que también es amigo mío, y también a David Álvarez, ¿no? Y entonces, bueno, pues en una plática empezamos a ver ahí esta necesidad de estudiar la parte electoral en Michoacán particularmente. Y entonces, bueno, pues esta obra significa una de las primeras en las que se aborda de manera profunda el sistema electoral en Michoacán. Los autores del libro son Raúl Figueroa, David Álvarez y un servidor, y además contamos afortunadamente con el prólogo del consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el maestro Ignacio Hurtado, así que por eso les recomiendo la lectura de este libro. Nosotros dividimos el libro básicamente en 3 capítulos, ¿no? El primero analizamos un poco sobre democracia, revisamos este concepto, pues que es complicado de analizar, de estudiarlo, y entonces, bueno, pues proponemos algunos planteamientos muy generales sobre democracia. Después de eso, analizamos lo que es el sistema electoral, es decir, si abordamos la parte teórica, ¿no? Este libro tiene la idea de ser un poco más como de difusión, de divulgación, digamos, pensando en un público no necesariamente académico especializado, sino un público más amplio. Y entonces, bueno, sí partimos con un poco de teoría, como decía, de democracia y de sistema electoral,
pero sí tratamos, digamos, de ser lo más claros posibles para este público más general, pero que sí se conozcan las características propias de lo que implica un sistema electoral, que básicamente pues son los mecanismos mediante los cuales se distribuye el poder. Y ya finalmente en la parte, digamos, que consideramos más importante, la parte empírica, la parte práctica, pues ahí mostramos, me parece a mí que lo más importante son unos mapas, ¿no? En esos mapas se refleja 25 años de elecciones en Michoacán y cómo hemos evolucionado de un sistema primero pues con una importancia muy amplia del PRI, ¿no? Que gobernaba en muchos territorios de Michoacán, y cómo se fue haciendo un sistema más plural, ¿no? Donde ya intervino el PRD, intervino el PRI, ¿no? Intervino el PAN, y ahora pues llegamos a una evolución distinta en donde Morena pues empieza a ocupar más espacios, pero me gustaría a mí destacar dos cosas. La primera es que Michoacán es un estado muy relevante porque es uno de los pocos que ya suma 4 alternancias en el país, alternancias en la gubernatura. Esto pues bueno, desde 1989, donde ocurre la primera en Baja California. A partir de entonces, no son muchos los estados que han llegado a tener 4 y Michoacán está en esta condición. Eso me parece que es de destacar. Otra cosa importante es que, a pesar de que nosotros tenemos en las elecciones de gobernador o de diputados, vemos cómo hay partidos que, digamos, dominan la elección en ese nivel, es muy interesante ver cómo a nivel municipal Michoacán tiene una pluralidad muy interesante, y eso se muestra en los mapas que mostramos en ese tercer capítulo. La Universidad de la Ciénega tiene algunos ejemplares aquí en la universidad que puede poner a disposición, y particularmente tenemos la versión PDF, que esa podríamos poner a disposición de cualquiera que esté interesado, con mucho gusto. Y también hay que decirlo que ya se vende en las principales plataformas donde se venden y se ofertan libros, tanto en internet como también en las librerías de prestigio. Bueno, pues les invito a leer 25 años de elecciones en Michoacán. Me parece que es un insumo muy importante para entender el contexto político y el contexto electoral, particularmente en un momento, me parece a mí, muy interesante del Estado, en donde estamos viendo una transición entre partidos tradicionales y un partido emergente que no tiene mucho tiempo, como es Morena, y me parece que esta obra puede ayudar a entender de mejor manera no solo el sistema electoral en sus condiciones, en sus reglamentos, sino también en cómo ha ido evolucionando la manera en que la ciudadanía michoacana ha votado en favor o en contra de algún u otro partido. Sigue con nosotros en Espacio UCEMIC. Continuamos con más Espacio UCEMIC. Regresamos del corte y casi se termina, Gali, pero vamos a revisar antes la última sección que se llama Contrapunteo, con Javier Rosiles y Paola Canela. Así que, Catrina, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, la economía en este país durante los tiempos pues, de la 4T, ¿no? A ver cómo le fue a López Obrador. Pues ya tenemos a nueva presidenta y entonces pues es hora de hacer un balance. Y para hacer ese balance pues tenemos a un invitado muy especial, mi estimado Teodoro Aguilar. Él es profesor, investigador de la UNAM. Estimado Teodoro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, te invitamos, gracias por aceptar la invitación, y te invitamos para que me acompañes a platicar con mi estimada Paola. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay que decir que Paola fue una de las que propuso el tema, ¿verdad? Porque quiere hablar de un país que le gusta, que no es México, bueno, además de México, ¿no? Entonces, estimado Teodoro, te invitamos porque pues, tú eres un experto que te reconocemos mucho aquí nosotros, ¿no? Y te invitamos, la primera pregunta sería, ¿cuál es tu balance sobre la economía en general, digamos, del gobierno de López Obrador? Fíjate que la economía tuvo un avance importante porque nos enfrentamos a una pandemia y la pandemia hizo caer el Producto Interno Bruto a nivel global. México fue de los países que se recuperó rápidamente después de la pandemia. Cuando López Obrador toma el gobierno, propone una serie de medidas, ¿no? Que buscaban revertir todo el daño que había hecho el modelo neoliberal, que en ese momento crecíamos al 1, máximo 2% anual. Y López Obrador, con él comenzamos a crecer al 3%. Sin embargo, se nos atraviesa la pandemia y eso provoca un retroceso por el cierre de las actividades económicas que tiene que llevarse a cabo para evitar la cercanía y la propagación del virus. Eso limitó mucho el crecimiento económico. Si no hubiera existido una pandemia, estaríamos creciendo a tasas de 4. Claro, veníamos bien, porque había un cambio de paradigma.
El neoliberalismo lo que hizo fue que acabó con el mercado interno. Por eso requeríamos tantos tratados de libre comercio para exportar lo que producíamos, porque aquí no se podía consumir. Entonces, cuando llega el gobierno López Obrador, lo que busca es recuperar el mercado interno. Para eso se crean los programas de bienestar, el aumento al salario. Entonces, sí, vamos bien, pero se nos atravesó la pandemia. Oye, pero a ver, esta idea, esta idea del modelo neoliberal, López Obrador dice que él lo terminó, pues no. Más bien se lo brincó, ¿o qué pasa con ese modelo? ¿Cómo lo ves tú? El problema es que no lo puedes cambiar tan rápido, son modelos muy arraigados. Un modelo no se puede cambiar tampoco por decreto, ¿no? Claro. Necesitas llevarlo poco a poco, necesitas un espacio mínimo de 10 años. Y bueno, a veces imponerlo fue más fácil porque lo que hacías era vender las empresas públicas. Ahora no se puede, tienes que rescatarlas a un costo más del doble o el triple de lo que las vendiste. Entonces, lo que él propuso fue una serie de medidas que ayudaran a acabar con los estragos que había dejado, solventar los estragos que había dejado el liberalismo, como te digo, el mercado interno, que estaba devastado. En México no existía un mercado interno, era muy limitado. Entonces requerías que el mercado interno comenzara a crecer, porque eso fue lo que llevó a que muchas empresas pequeñas y medianas desaparecieran. Claro. A causa de falta de ese mercado interno. Realmente podríamos hablar de que fue un híbrido, es decir, no podemos calificar que se terminó de establecer un nuevo modelo, pero que se está en un camino bastante ascendente, distinto, podríamos decir, o distinto a lo que se venía haciendo con los otros gobiernos. O sea, no termina con el modelo porque no puede, como dices tú. Es poco tiempo. Es una cuestión global también, ¿no? Pero él, digamos, ¿qué medidas tú observas que sí marcan una diferencia, por ejemplo, de gobiernos claramente neoliberales como los anteriores, ¿no? El que te comento, el recuperar el mercado interno, que fue el principal. Ese será un punto. Por ejemplo, las becas Benito Juárez, las becas apoyo de tercera edad, eso buscaba incrementar el mercado interno. Más que el beneficio a las personas, pero se reflejaba en el beneficio global, ¿no? Las empresas ya no tenían que buscar exportar para poder vender esos productos, ya podían colocarlos en México. Un poco para que nos ven qué es el mercado interno, es decir, que tengamos la capacidad de comprar al interior, ¿no? Sí, supongamos que somos 10 personas, ¿no? Y cada uno gana 10 pesos. Entonces habría 100 pesos en el mercado interno, ¿no? Que voy a consumir. Si a esas personas en vez de darle 10 les da 100 pesos, ya va a haber 1,000 pesos. Entonces el mercado interno crece. Ya la gente puede comprar más cosas. Tú como empresa colocas algo, se va a vender más fácil que hubiera 1,000. Gira la rueda. Claro, exactamente. Ya la gente con los programas sociales ya tiene dinero. Hay quien critica que es poco dinero y lo que sea, pero ciertamente hay más dinero. Pero te da una posibilidad que antes no tenías. Claro, y además incrementa el mercado interno. Eso es que ese era el objetivo principal, ¿no? Que las empresas no siguieran desapareciendo. Porque ¿quiénes eran los grandes ganadores? Los exportadores. Claro. ¿Y qué pasaba? Se llevaba todo con un mínimo precio. Y realmente la ganancia pues era mínima, perdón. Pues no importa. Y además, esa empresa ganaba al exportar y además pagando salarios de hambre, ¿no? Entonces era ganancia total, incluso con donación de impuestos. O sea, ¿cómo le condonas siempre impuestos a una empresa como la Volkswagen, Walmart, que son empresas multinacionales que además pagaban el mínimo de salario? Entonces sus costos de producción eran muy bajos por ese bajo salario y entonces exportaban principalmente a Estados Unidos y todo era ganancia para ellos. Y además les quitas los impuestos, ¿no? Que es absurdo. Aquí hay algunos datos, por ejemplo, nos dicen que se gasta 819,000 millones, bueno, tú lo sabes mejor que yo, más de 800,000 millones de pesos en estos programas. Entonces, ¿cómo los evalúas? Porque esta parte del mercado interno, de fortalecerlo, me parece una nueva óptica, una nueva distinta, claro, ¿no? de ver realmente como favorecido. Ya no nada más la queja de, bueno, le están dando dinero a un montón de gente que no sabemos lo que hace, pero ahora sí, entonces tenemos... Sí, que claro, yo también tengo esa crítica, ¿no? No hay como una regulación clara en el sentido de si está produciendo efectos, me refiero al objetivo esencial del programa. Pero, a ver, ¿tú cómo las valoras en general, digamos? Sí, al fin del gobierno de López Obrador se redujo en 5 millones de pobres, ¿no? La pobreza en México. Entonces, la pobreza moderada. Claro. Parece que la pobreza extrema aumentó un poquito, pero fue por los desastres naturales, ¿no? Ajá. En una zona se incrementó precisamente por eso. Pero estas personas que salieron de la pobreza fue gracias a eso, a los programas sociales. Pero no solamente les ayudó a ellos como familia, sino ayudó al mercado global porque incrementó la capacidad de las empresas. Bueno, hay una presión, me parece que estamos de acuerdo, una presión al gasto público, pero dices tú, sí se justificaría. Se justifica desde el mercado desde el punto de vista de incrementar el mercado interno, ¿no? Y porque además te permite disminuir la pobreza. Esta transferencia de recursos hacia las personas se ha compensado con el incremento de los impuestos. Bueno, perdón, el incremento de la recaudación. No tanto en los impuestos, sino la recaudación. Y esta recaudación se logró gracias a que ya no se permite condonar impuestos. Exactamente. Entonces, se está atacando, digamos, el asunto de varios frentes, ¿no?
dejas de condonar impuestos, haces transferencia a las personas de menores ingresos, pero esto a la vez sirve para que las empresas puedan vender mayor cantidad de productos y a nivel nacional, sobre todo aquellas que no tienen capacidad de exportar. En el ambiente, digamos, hay muchos que nos preguntamos, ¿y de dónde va a venir ese recurso, no? Entonces, ¿tú cómo lo estás viendo ahí? Porque la deuda ha aumentado, ¿no? Si quieres, o lo metemos de una vez, ¿no? La deuda está en el 5.9% del PIB, ¿no? Claudia Sheinbaum ha dicho que le interesaría bajarlo al 3.5%. Me parece a mí que no lo va a lograr, pero pues ojalá que sí, ¿no? No, fíjate que el gobierno anterior demostró que no necesitas una reforma fiscal para incrementar impuestos, no simplemente atacando la raíz de eso, evitando la evasión fiscal, evitando la condonación de impuestos, ¿no? Fíjate que la deuda es un tema un poco complicado porque además puede ser muy amplio, ¿no? El problema de la deuda es que siempre se firma a largo plazo. 10, 20, 30 años. De hecho, el FOBAPROA se firmó 30 años, entonces... Se lo dejas de los Claro, el problema es ese. Tú asumes una deuda y recibes muchos recursos, pero lo dejas a 20, 15 años. Claro. 20, 30 años, que lo van a pagar. De que se arreglen los otros. Y además el problema de la deuda es que fluctúa de acuerdo a los intereses en el mercado internacional. Entonces, cuando llega López Obrador, que el objetivo es ese, empezar a reducir la deuda, por lo menos no pedir más deuda. Ahora esta deuda se ha incrementado por el incremento de las tasas de interés a nivel global, no que necesariamente se haya pedido más. Exactamente, quien te presta siempre lo va a hacer así, sí, pero la tasa de interés va a depender de tal, ¿no? De la tasa de interés del Nasdaq de Nueva York, ¿no? Entonces necesariamente hay una variación en la deuda, pero no producto de que se haya pedido más dinero en el antiguo o en el actual sexenio, sino producto de la fluctuación de las tasas de interés. Hablamos entonces de que se alcanzó de cierta manera una estabilidad al no pedir. Así es. Y al disminuir, en este caso la pobreza, claro, de cierto rango de personas, entonces hablamos de una estabilidad. Así es. Y además algo muy importante, ahorita con el incremento del precio del petróleo se van a incrementar los recursos que van a llegar a México, ¿no? Con esta guerra la posible guerra con Israel y con Irán, ya ha incrementado el precio del petróleo. Qué curioso, una paradoja, ¿no? Que una cosa que no nos gusta tanto, una guerra ya, pues acaba beneficiándonos. Sí, la guerra siempre beneficia a unos y perjudica a otros. Sobre el tema, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Que es un tema que también, es decir, qué tan caro nos cuestan los productos básicos, ¿no? Los que necesitamos para vivir, evidentemente. ¿Cómo ves el tema de la inflación? ¿En cuánto lo ubicas? La inflación del año pasado, este año es del 4.5, pero la inflación de este año es de 2.9. Bajísimo. De enero a septiembre, ¿no? Los datos del Banco de México. O sea, ¿cómo interpretamos ese dato? Es muy bueno, ¿no? Sí, es muy bueno porque, de hecho, la recuperación del peso, del incremento del precio del peso con respecto al dólar, se debió a eso, ¿no? De la reducción de la diferencia de las tasas de interés entre Estados Unidos y México. Perdón, tasas de inflación. Ajá. A medida que la inflación crece más en Estados Unidos, nuestra moneda tiende a apreciarse. Porque platicamos con Paula de casos como Argentina, ¿no, Paula? Que traes ahí el dato muy fresco. Sí, bueno, el dato ahí vivido en el sentido de, no sé, hace 10 años el cambio del peso argentino al dólar era 30 y ahora está en 300, por ejemplo. Y acabo de ver el dato, estaba en 1.200. Ah, bueno. Al día de ayer, 1.200 pesos por dólar. O sea, está... Hablaba de 300 cuando fuimos, hace 2 años. Claro. Omití esa parte, pero es impresionante. Y la inflación que decías anda como en 100, ¿no? 90 y tantos %. Sí, va a superar el 100%. 95.4. Eso es lamentable lo que pasa en Argentina. Entonces, viendo esa comparativa, pues estamos en un lugar bastante... Pues buenísimo, no bastante, buenísimo. Fíjate que Argentina requería una mesa especial porque... Por ejemplo, la llegada de Milei la amplió las políticas neoliberales, ¿no? Esas políticas neoliberales las llevó al extremo Carlos Saúl Menem, donde incluso fijó la paridad dólar-peso argentino 1-1. Sí. Lo que después eso llevó a un problema seriosísimo. De ahí surgió incluso el famoso corralito, ¿no? No le podía sacar dólares porque estaba prohibido por ley. No, pues hay que invitarte para otra mesa de Argentina nada más para ver lo que ya tenemos tenemos 3 temas. Pero a ver, Teodoro, has dicho tú como un poco la parte, digamos, positiva. ¿Tú ves alguna parte negativa durante estos años en el desempeño económico? ¿Algún aspecto que no estamos viendo nosotros? Yo creo que faltó recuperar más la infraestructura en México, ¿no? La infraestructura, por ejemplo, la carretera. Ese es uno de los pendientes que dejó el gobierno. No llevar a cabo un plan nacional carretero, por ejemplo, ¿no? Todavía en México hay varias zonas que quedan apartadas, claro, de carreteras principales. Que también impulsa el desarrollo económico. Y porque esto dificulta la movilidad de mercancías y de personas. Por eso te gusta a lo mejor la propuesta de Claudia de los trenes, por ejemplo.
Sí, pero falta todavía resolver algunas partes. La parte carretera. Hay unas zonas que todavía están alejadas de carreteras, unas zonas poblacionales. Y de hecho la mayor pobreza se observa en esas localidades. Claro, porque no tienen ni cómo sacar ni cómo ganar realmente con cualquier cosa que ellos pudieran producir, vender, etcétera. ¿Cómo llegas o cómo lo sacas? Sí, claro. Exactamente, y falta... Y ni siquiera la parte esta benéfica del turismo puede llegar, porque cómo llega un turista a ese lugar. Por eso una mala noticia, estamos llegando al punto exacto de la discusión. No nos podemos ir, estimado Teodoro, sin que nos digas cuál es tu perspectiva, digamos, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya entendemos que es la continuidad, no esperamos nada distinto, salvo algunas diferencias en algunos programas que ya hemos visto, pero digamos, en la parte económica, pues no se vislumbra ningún cambio sustancial. ¿Cuál es tu expectativa, digamos, con Claudia? No, de hecho, decidió dejar al secretario de Hacienda, Ramírez de la O. ¿Te parece buena señal? Sí, de darle continuidad a los procesos. Yo creo que deberíamos aprender más al estilo norteamericano, ¿no? De que no se va todo el gabinete, se va una parte, ¿no? Pero otra se tiene que quedar ahí porque ya han estado, digamos, hay carrera profesional. Claro. En México no excepto en la Marina, pero en el Ejército y las Secretarías de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero deberíamos incrementarlo. Yo creo que hay buenas expectativas, vislumbramos un buen futuro y esperemos que no haya algún evento exterior como la pandemia, ¿no? Claro. Que nos frene. Pero de no ser así, creo que tenemos buena expectativa de crecer al 4%, incluso llegar al 5% a fin de sexenio. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. No olviden de sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Santiago Ábalos y me encuentras en Instagram como AvalosSans. Yo soy Gali Hernández y me encuentras en Insta como Gali Cázares 11. Y esto es Espacio Semich. Me gustó mucho y gracias por invitarme a ser tu modelo. No, ¿verdad? No, estaba bien. Pero cuéntame, Gali, ¿qué te pareció la experiencia y sobre todo ser una Catrina frente a... Hemos llegado al final de este programa. No, casi estamos por llegar al final. Nuestro programa es Espacio de la tarde. No te pierdas el punto de la